Buenas tardes, días o noches, depende de que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como cada miércoles estábamos viendo el libro de Romanos, terminamos el libro de Romanos, vamos a empezar el libro de Gálatas, las epístolas de Pablo. Vamos a ver los saludos de introducción y todo lo que conlleva los primeros versículos. Creo que no es muy abundante, pero sí es muy provechoso, ¿verdad? Lo que vamos a aprender. Le voy a pedir a ver si, como siempre, que me dé el favor de ver en la Biblia ¿qué es? Reina Valera, Gálatas, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 5. Saludo, dice ahí. No sé cómo dice en la tuya. Saludo y acción de gracias. Saludo y acción de gracias. Adelante. Gálatas 1 del 1 al 5 dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de los siglos. Amén. Amén. Como vimos, pues vamos a hablar acerca de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Qué es lo que desarrolló Pablo? ¿En qué manera fue contactado? ¿Cómo fue llamado? Porque esa es la palabra. ¿Qué es lo que él hacía? Vamos a pedirle a ver si que nos llene oración, se ponga, porque luego se me olvida, como el mensaje pasado. No oré al principio y luego me regañan, ¿verdad? Vamos a pedirle a ver si que por favor ore, ponga en mano del Señor. Adelante. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por todo las bendiciones y el cuidado de cada día, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que todo sea la voluntad tuya y la honra y para la gloria tuya, Señor. Te pedimos para el que está predicando, Señor, tú úngelo, úsalo, guíalo, Padre, que con este mensaje, Señor, igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro, que está predicando tu palabra, Señor. Tú úsalos y protégelos. Señor, también te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que pues abre nuestros entendimientos, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y abre nuestros oídos, Señor, que podamos aprender algo de tu palabra en esta tarde, Señor, igualmente para poder aprenderlo, a aplicar a nuestras vidas diarias, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, a poner las peticiones también de cada uno de nosotros, Señor. Sean anhelos, deseos, angustias, dolores, pérdidas, enfermedades, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, guarda, sana, Señor, el que da consuelo a cada uno de nosotros, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando con los líderes de cada casa, Señor, y yendo hasta las iglesias, los gobiernos y todo, Señor. Te lo ponemos todos en tus manos, Señor, y que todo sea la voluntad tuya y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es un momento muy especial, es un tema muy, pues para mí muy interesante el saber quién es Pablo. Pablo es muy entendido, muy conocido por todas las iglesias cristianas. Donde quiera oímos Pablo, el nombre de Pablo, iglesias, catedrales inclusive. Hemos ah, sido enseñados quién, quién era Pablo bíblicamente, pero antes de bíblicamente, quién era Pablo. Déjame presentarle leerle, perdón, cómo lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, lo hemos dicho, ¿verdad? El título aquí arriba dice saludo, ¿verdad? Nada más así. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo, de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. ¿A quién resucitó entre los muertos? Pues bueno, otra vez, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. Ahí está la clave.
y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. ¿Por qué hago énfasis en este versículo? Porque no está diciendo que resucitó a Pablo de los muertos, aunque lo podría decir que estaban muertos en sus pecados, pero no. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que le resucitó de los muertos, aclarando, ¿verdad? El versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo. Y luego a las iglesias de Galacia, el 3. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En 5 y cerramos. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos presenta esta porción de la palabra a Pablo, que está eh, saludando a la iglesia de dónde? De Galacia, ¿verdad? O sea, la carta de los Gálatas, ¿verdad? Si es a Galacia, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primeramente hace una mención muy clara, dice, yo soy apóstol, no de parte de hombres, ni por hombres, soy apóstol, ¿por qué? Mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. ¿A quién resucitó? Replicamos otra vez. A Jesucristo, nuestro Señor, quien nos resucitó. El Padre en condición, porque Él estaba en condición humana. El Padre lo resucitó de los muertos, o le dio el mandamiento, que podía poner su vida, como dice en Juan, y volverla a tomar para atrás, ¿verdad? Dice los dos primeros versículos son saludos, y todos los hermanos que estaban conmigo, los que estaban con él ahí donde escribió la carta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos viendo? La presentación de Pablo es muy común en todas las epístolas. ¿Qué dice en Romanos 1:1? La presentación que hace Pablo casi en todas sus epístolas es muy conocida y muy sabida. Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Desde dónde estaba apartado Pablo? Desde antes de su nacimiento, el Padre ya lo tenía predestinado, por decirlo así. Ya lo tenía comisionado. ¿Por qué? Porque a él así le plació. ¿Quién era Pablo? Pues vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar poco a poco? Todos los apóstoles, inclusive los profetas, son llamados siervos del Señor. Podemos ver lo que Moisés, Josué un capítulo 1, versículo 2, y también son muchos versículos, son nomás referencias. Josué 24-29, también vemos a David, Salmos 78-70, Isaías 23 y los profetas. Daniel 9:6, Amós 3:7, también son llamados siervos de Dios. Este término enfatiza la completa sumisión de Pablo a Cristo. Este título, siervo, ¿qué es un siervo? Un servidor, alguien que va a servir. Mi siervo lo va a hacer por mí. En este caso Pablo fue el elegido, ¿eh? Y dice, fue llamado, fue convocado, apartado para predicar que el evangelio. ¿A quién lo separó? ¿Quién lo apartó? El Padre mismo, el mismo Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificado en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo llamado a ser apóstol, lo vuelve a rectificar cada vez que él pone o escribe una epístola. Su forma de escribir es algo que se hacía muy comúnmente antes. El remitente
y el que escribe al nombre de la persona que iba a enviar la misiva o la carta. En este caso vemos que que conocimiento o el entendimiento de Pablo que tenía de que era llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, como dice 1 Corintios 1:2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es apóstol? Si él no estuvo con Cristo, con los demás apóstoles. Bueno, al Padre le plació, al Señor le plació. ¿Quién era Pablo? Pablo era una persona muy religiosa, no era Pablo, era Saulo de Tarso, el hombre, el religioso, el celoso de la ley. ¿Quién? Pablo. ¿Por qué? Dios lo eligió. Si él consintió con la muerte de Esteban, si él permitía perseguir a la iglesia, a hombres, mujeres y lo llevaba presos. Inclusive cuando va ahí en el capítulo 9, Hechos 9 del 1 al 6, mira. Dice la palabra de Dios, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Amén. ¿Quién era Saulo? Gracias, Dios. Dios siempre ha usado a las personas, pero no antes de hablarles, no antes de exhortarlos, no antes de decirles: ¿por qué me odias? ¿Por qué me aborreces? ¿Por qué me persigues? ¿Yo qué te hice? ¿Verdad? Dios nos habla a un gente que ha quitado vidas, a un gente que ha robado. Cuando hay un arrepentimiento genuino, viene la misericordia de Dios y nos capacita para servirle. Hay algo que tenemos que entender. Si nosotros estudiamos o leemos la Biblia, nos damos cuenta que David, ¿quién era David? Dice la Biblia que era como el corazón de Dios, pero ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con Betsabé, la esposa de Urías? La mamá de Salomón, ¿quién era? ¿De quién era esposa? De Urías. ¿Qué hizo? Alevosamente lo envió al frente de la batalla para que lo mataran, porque estaba embarazada la esposa de él, del rey David. ¿Qué hizo Moisés? Mató a un egipcio. Lo usó el Señor grandemente. No estoy diciendo que necesitamos hacer algo malo para que Dios nos use. Lo que necesitamos tener en cuenta es arrepentirnos de corazón y no volver a fallar en esos sistemas. Porque ¿cuántas veces falló David? Varias veces. No una, varias. ¿Cuántas veces le pasó a Moisés? Varias veces. Y a Aarón, que no entraron a la ciudad de Canaán, a la tierra prometida, por desobediente, por no darle la honra y la gloria a Dios. ¿Fallamos? Sí, pero cuando hay un arrepentimiento y una disposición de servirle a Dios y sabemos y entendemos que un día vamos a dar cuentas, que somos siervos de Dios y somos hijos de Dios, entonces estamos conscientes de que tenemos fallas. Muchas de las veces dicen: oye, pero si Pablo allí en el 9:1 dice: y Saulo respirando amenazas y muerte en contra de los discípulos, o sea, de los creyentes, vino al príncipe de los sacerdotes. ¿A quién? Al príncipe, al principal de los sacerdotes. Él le mandó de él, ¿qué? Letras para Damasco, a la sinagoga. ¿Para qué? Para traer preso a todo aquel creyente, a todo aquel que creían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue usado Pablo? De una manera grandiosa. ¿Qué es lo que necesitamos tomar en cuenta? No para juzgar a Pablo, ni para juzgar a ningún personaje de la Biblia, porque están ahí para que aprendamos
para que entendamos de que Dios, aún en nuestro comportamiento malo, puede salir algo bueno de la persona cuando oye la palabra de Dios y se dispone a hablar. ¿Quién le habló a Pablo? El Señor. ¿Qué dijo Saulo? Todavía era Saulo, el religioso, el, el legalista, el fariseo. ¿Qué quiere el Señor que haga? Ya cuando reconoció y le habló directamente al Señor, fue cuando dijo, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó a Saulo ahí? Ya no fue Saulo, fue Pablo el apóstol. De ahí para allá quedó sin vista y luego tuvo que ir, ¿quién? Un siervo que le envió, ¿quién? Dios mismo, que le pusiera las manos a Saulo, a manera que pudiera recobrar la vista y fuera útil a la obra, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que realmente debemos tener en cuenta, ¿verdad? La sumisión de Pablo a Cristo y la total autoridad de Cristo sobre él, apóstol. Uno que ha sido comisionado para llevar a cabo las instrucciones del que lo envía en el Nuevo Testamento. Este término se refiere usualmente a los 12 discípulos o apóstoles que el Señor llamó, dándoles una autoridad especial para presentarle a Él y enseñar en su nombre. Y hay muchos versículos, no quiero ahondar mucho, pero si tienes lápiz o pluma o un papel en que apuntar, mire, Mateo 10:1 al 8, Mateo 18:18, Lucas 6:13, Lucas 9:1, Juan 20:23. ¿Qué es lo que podemos analizar? Si tenemos una Biblia, la tomamos y vemos esa historia completa, porque en Hechos, desde el capítulo 8 y el 9, viene toda la historia de Pablo, toda la historia de todos los personajes nombrados ahí, de Ananías y todos los demás discípulos, pero principalmente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de enfatizar? No nomás a Pablo, porque fue un personaje tremendo. Era tremendo y fue tremendo. No era una persona que no tuviera un poder económico grande, era un hombre estudiado, era un hombre de posición. Y en algún lugar en la Biblia dijo, y todo lo tengo por basura por servir a Cristo, por servirle a Cristo. ¿Qué es lo que vemos? Que hay una disposición de servirle, porque hay una convicción y un deseo de entender más allá. No cerrar, no es que yo soy, ¿tú quién eres? Dios es todopoderoso y Él no hace excepción de personas. Dios nos está hablando cada día, así como le habló el Señor a Pablo o a Saulo, para que fuera Pablo. Yo no sé si usted ha visto que en la palabra de Dios a muchos personajes bíblicos se les cambiaron el nombre. Y uno de ellos es Josué. No me acuerdo cómo es, Malaquías se llamaba Josué. Dijo, allá está por el Antiguo Testamento, no recuerdo el versículo, pero Josué no se llamaba Josué. El mismo Moisés le cambió el nombre. Y no serás más Malaquías, me parece, ahora serás Josué. ¿Ah? Y luego Pedro, ¿quién le cambió el nombre? Ya no serás, ¿qué? Pedro, será Simón Pedro. Vemos como varios personajes. Y Pablo, pues, el momento que perseguía como fanático, como uh, religioso, celoso de la ley, de tradiciones que no tenían ningún provecho, entendió que estaba mal. Era fariseo de fariseos, en algún lugar en la palabra de Dios dice, yo soy más que todo lo demás, entonces, soy fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín. ¿Por qué se llama Saulo? Saúl o Saulo, no era el rey, ¿por qué? Porque era la tribu de Benjamín. Todas estas cosas vemos, pero no por eso le iba a ser dispuesto él, sino que dispuso su corazón a seguir a Cristo y obedecerlo y llegó a ser la base del sentamiento, del fundamento. No que él sea la base, sino que puso por fundamento, como que dice la Biblia, como perito arquitecto, la base, el fundamento que es quien Cristo, ¿verdad? Más adelante aquí en Gálatas vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Le dice a los Gálatas. Ahorita vamos a ver nada más esta gran bendición que Saulo o Pablo recibió al aceptar a Cristo, porque cuando le dice, ¿y tú quién eres? Le contesta, yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Perseguía a Jesús? No.
perseguía a su iglesia, a su cuerpo, bueno, en realidad pues espiritualmente sí. Y hasta ahorita en estos tiempos seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Seguimos recibiendo la enseñanza bíblica para ir creciendo, conociendo y sabiendo. Repito, mientras no conozcamos realmente qué hay dentro de un libro, nunca vamos a saber de qué se trata. Si nunca en mi vida he abierto una Biblia con la intención de saber y conocer, no es, no he sabido nada. Hay quienes han escrito sus propios libros y no quieren saber nada de los demás. Se cierran y se hacen daño solos, porque se cierran al conocimiento, a la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo más adelante? ¿Por qué dicen esto y por qué dicen lo otro? ¿Por qué dicen que la ley quedó abrogada? Quedó cumplida, perdón, no abrogada. Dijo el Señor, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. ¿Quién la cumplió? Cristo. ¿Y por qué ahora bajo qué estamos si no estamos bajo la ley? Bajo la gracia. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Ahí el Señor lo envía como representante especial de Cristo. Y eso lo capacita. Podemos ver ahí en Hechos 26, 16 al 18. Vamos a verlo. Dice la palabra de Dios, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Para que reciban de mí remisión de pecados. ¿Qué se necesita para remisión de pecados? Arrepentimiento. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 8 y 9? Dice la palabra de Dios, y al postrero de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por perseguir a la iglesia de Dios. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que podemos ver? Que fue llamado y apartado por Dios. La palabra apóstol también se describe la autoridad de Pablo en la iglesia, pero fue llamado por iniciativa divina. ¿Por qué por iniciativa divina? Porque no nomás dice soy apóstol de Cristo, soy apóstol separado por el Padre, apóstol de Cristo y del Padre. Es lo que vemos que nos está hablando, ¿verdad? Claramente. Y la autoridad de Pablo en la iglesia en 2 Corintios 11:28. Dice la palabra de Dios, si en otras cosas además lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Amén. Pablo vino a ser enviado por iniciativa divina a cumplir una misión como uno a quien Cristo Jesús había comisionado y enviado a predicar el Evangelio. Pablo enfatiza su apostolado no por orgullo, que lo llamó, sino que lo llamó y escogió para esta importante tarea. Es su carta de Pablo y afirma con frecuencia que su apostolado fue entregado por la divinidad, la Trinidad, a su cargo. No que lo haya escrito o que lo haya ordenado, sino que fue entregado por quién, por nuestro Señor Jesucristo, por el Padre. ¿Por qué lo usó tan grandemente? Por su disposición de querer oír, de entender que estaba haciendo algo mal, porque era pobre y quería ser rico. No, Pablo era una persona pudiente. No era un cualquiera, tenía títulos muy grandes que por cierto en un lugar dice yo los tengo por basura, ¿verdad? Por seguir a Cristo. Muchas de las veces pensamos que Pablo era un gran profeta y que se ponía y que no me toques y no me veas porque me pierdo la unción. No, se mezclaba con las gentes, con los gentiles, con los judíos, con los romanos.
con los griegos. Por todos lados anduvo Pablo predicando la palabra de Dios. Pero ya vemos que antes de eso, como nos dice allí en Hechos capítulo 8 y 9, toda relativa acerca de Pablo, su vida, cómo comenzó, quién era Pablo. Fue educado a los pies de Magaliel, un gran maestro rabino en sus tiempos, sacerdote, por cierto. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos habla. ¿Por qué dice? Porque Pablo está sirviendo a aquel que, ¿qué dice Hechos 2:24? Dice la palabra de Dios, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido. ¿Por quién? ¿Por la muerte? La muerte no tiene ningún poder sobre Cristo. Ya no muere Cristo, resucitó, venció a la muerte. La muerte no pudo detenerlo. Por eso tiene la capacidad Cristo de darnos vida eterna. Por eso tiene capacidad Cristo de perdonar pecados. Por eso Cristo es el que comisiona al que predica su palabra. Muchas de las veces creemos que al negarnos a escuchar la palabra de Dios, nos estamos negando al pastor o a un creyente. La palabra de Dios no es del pastor, es para el pastor y para el creyente y para el que quiera oír. Cuando se rechaza la palabra de Dios, se rechaza no al hombre, sino a Dios. Por eso que debemos tener en cuenta que si Pablo o Saulo de Tarso, un hombre influyente, poderoso, rico, no se resistió a la palabra del Señor, nosotros quiénes somos para resistirnos. El llamamiento que hace el Señor a cada uno de nosotros. Por eso dice allí en Hebreos, no recuerdo el versículo como siempre, que yo le soy su voz, ¿verdad? Toda la palabra de Dios está directamente al servicio de la humanidad. ¿La quieres? Pues eso depende, porque muchas veces pensamos que al ser cristianos Dios nos quiere hacer un mal. Si lo tienes, mijo. Hebreos 3, 7 y 8 dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Y está también en el Antiguo Testamento, pero lo importante, el punto principal que puedo resaltar ahí, ¿quién lo dijo? ¿El Espíritu Santo? ¿Cómo lo dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y si nosotros recordamos que dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es que vamos entendiendo, porque no, cuando no estamos predicando nosotros mismos, estamos buscando alguna ganancia, algo, si no gano, no predico, no. Fui llamado a predicar y predicamos la palabra de Dios. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Qué tremendo, ¿verdad? Vemos que el Señor, Dios Padre resucitó al Hijo, y luego el Hijo vino a la tierra, tuvo sus apóstoles, luego fue crucificado, ascendió a los cielos y luego vino y llamó a Pablo para que fuera él en esa misión grande que desarrolló con gusto y alegría Pablo, a pesar de todos los problemas, de todas las persecuciones que sufrió, de todos los encarcelamientos. Él le fue fiel al Señor porque sabía a quién le estaba sirviendo, ¿verdad? Por eso que debemos tener en cuenta que la palabra de Dios no está aquí por casualidad. La palabra de Dios vino con el propósito divino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo a darle a la humanidad algo de luz en este mundo lleno de oscuridad. Estamos buscando cosas en la carne cuando en realidad vemos que se acaba, se termina, cuando en realidad lo eterno, lo inmortal es la vida eterna, el alma. En ese hay un versículo que también dice que leves tribulaciones pasajeras. ¿Por qué leves tribulaciones pasajeras?
no es nada comparado con el gran peso de gloria que vamos a recibir. Perdón, platicaba con mi hija, pues es la que me atiende, ¿verdad? Y acerca de que hay fantasmas y que hay muertos. Bueno, el mundo tiene miles de años y el mundo está lleno de gente que ha muerto por donde quiera que le busque, en guerras, en epidemias, en enfermedades, por edad, pero todo ser humano un día muere. Lo que es eterno es el alma del ser humano. Hay eternidad, sí, para aquellos que buscan y entienden que solamente en Cristo y solamente por medio del Evangelio, su palabra, se entiende y se comprende a cómo llegar a estar en la vida eterna. ¿Con quién? Con Cristo. Por eso es muy necesario entender por qué Cristo tuvo la autoridad y el poder de elegir a Saulo de Tarso. Para que allí mismo en el capítulo 9 ya lo leímos, pero dijo el Señor, para que sepa cuánto le va a costar servir en mi nombre. Si te acuerdas dónde está, 9 qué, le dijo a Ananías, ve, pone las manos sobre la cabeza. Dijo Ananías, no, porque ese hombre persigue a tu iglesia y hace hecho mucho mal en en tu iglesia, a tus dos cristianos. Pero ¿qué le dijo el Señor? A ver. Hechos 9:16 dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Porque yo le enseñaré, ¿cómo? Dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Cuánto padezca. Es menester lo que padezca por lo que, bueno, por mi nombre. En estos tiempos es lo mismo, cuando nos ponemos a servir al Señor, la gente no quiere ni verlo. La gente no quiere ni hablar hoy, ¿no? El hermano, uy, y se burlan. ¿Están burlando del hombre? No, se están burlando de Dios, porque no enseña la palabra. Porque el que predica la palabra de Dios no está predicando a sí mismo. Por eso que debemos tener respeto. Si no crees, correcto, se respeta lo que creas, pero hay que tener respeto por los demás también. No nomás porque yo, ¿verdad? Entonces vimos que dice Romanos 1, ya lo leímos, Romanos 1:1, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo. Mire, déjame le pongo algo diferente. ¿Cómo se llama? Póngalo ya al principio. Luego sigamos leyendo. Aquí yo me llamo Juan, dice Juan, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si usted es cristiano, usted está apartado, usted es santo, está santificado, está separado del mundo, apartado de toda maldad. Eso es lo que hizo. Y Pablo lo reconoció muy ampliamente. Soy apartado del mundo, soy apartado de los demás, soy santificado, soy separado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla, nos deja entender. Por eso dice ahí en el versículo Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Por eso que estamos haciendo, cómo vamos llevando el llamamiento que tenemos. ¿A qué fuiste llamado? ¿A ser padre de familia? ¿A cultivar tu familia? ¿A enseñarles el Evangelio? Ese es tu ministerio. Pero eres siervo de Cristo. Eres sierva de Cristo. Eres madre, tienes el deber de enseñarles a tus hijos quién es Jesucristo, quién es el camino, quién es la verdad. Porque aún los hombres más crueles a veces reciben mejor el Evangelio que las personas regulares. El versículo 2 que dice, todos los hermanos que están conmigo a la iglesia. Hechos 16:6. Hechos 16:6 dice la palabra de Dios, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjese bien, ¿quién prohibió predicar el Evangelio y en dónde? En Asia. ¿Quién lo prohibió? El Espíritu Santo. Debemos escuchar al Espíritu Santo cuando ¿sabes qué? No les hables más. Ya se les habló bastante. Dios es paciente, pero vemos ahí en Filipenses 4:21. Dice la palabra de Dios, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Los hermanos que están, pero lo importante, saludos a todos los separados, vamos a parafrasear, en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Los saludos de Pablo, cada vez que leemos, es algo muy común y muy repetitivo, porque era una manera de escribir que había antes, ¿verdad? 1 Corintios 16:1. Dice la palabra de Dios, cuanto a la colecta para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cuanto a la colecta para los separados, estaban pidiendo una ayuda para otra iglesia, ¿verdad? Para otra congregación. ¿Qué es lo que vemos? Que las iglesias se ayudaban entre sí. Primero vimos que los apóstoles estaban todos juntos y tenían todo en común ahí en Hechos. Y luego vemos que nos dice, ¿sabes qué? A los hermanos que están conmigo os saludan. Pero ¿qué es lo que dijo antes? ¿Qué es lo que leímos? A ver, ¿no sabes? Filipenses 4:21, no. Sí. Saludo a todos los santos en Cristo. Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Luego vimos 1 Corintios 16:1. Es cuando la colecta. Se acostumbraba, digo se acostumbraba porque ya así, que cuando una iglesia estaba necesitada, era pobre, las demás iglesias aportaban, soportaban, ayudaban. En estos tiempos, pocas veces se ve eso. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un misionero, o algo así. Pero hacemos lo que se puede, ¿verdad? El punto es cómo los ayudamos con las ofrendas, con que uno mismo da, ¿verdad? El 3 que dice Iglesias de Galacia, ok. Ya vimos Hechos 16:6, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Nada más en Asia. Eso es lo Dios cuando sabe, gracias a Dios. Fíjese bien, muchas veces dicen, ¿por qué? ¿Qué pasaría en Galacia? ¿Qué tanto andaría haciendo el enemigo ahí? Muchos imperios antiguos cayeron por el pecado, incluyendo Roma, aunque no quiero entender. Dice el versículo 3. Dice la palabra de Dios, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, separados, hermanos, llamados por quién? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se fija como uno nomás dice el Padre, luego vienen los demás, el Hijo también. Y si está el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo va orando en las personas que se disponen a querer entender lo que la palabra de Dios, cuando dice amados de Dios y amados santos, si Dios nos ama, somos separados, somos apartados. Por eso es necesario que entendamos a qué grado se llega cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, abre nuestra mente y podemos entender qué es lo que la palabra de Dios dice. El 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Cómo? Así de fácil. El cual se dio a sí mismo, ¿quién?
nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, otra vez, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿De quién es la voluntad? De Dios. Si nosotros leemos ahí en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, vamos a ver que ya lo hemos leído varias veces, obviamente que se predica la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese, que dice, fue obediente hasta, y no se aferró a ser Dios mismo, gracias. Estuvo en condición a semejanza de hombre, igual que a un hombre, un ser humano. Por eso dice, y el Padre lo levantó de los muertos, porque fue una promesa que le dio el Padre al Hijo. Nosotros ya no hemos leído eso, ¿verdad? La Biblia nos lo enseña. Dice, porque el Señor dijo, porque tengo un mandamiento de mi Padre, que puedo poner mi vida y volver a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Juan, ¿qué? No me acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está enseñando su grande amor, ¿verdad? Está bueno. Dice Romanos 4:25. Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Amén. El cual fue entregado por nuestros delitos. ¿Quién lo entregó? El Padre, ¿verdad? Y resucitó para no es, y no más murió, ¿verdad? Y resucitó para nuestra justificación. Romanos 5:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gracias. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es algo que podemos decir confiadamente cuando tenemos esa seguridad en nuestro corazón de poder decir, Cristo es mi Señor, es mi Salvador. Aunque muchos nomás lo quieren como Salvador y no como Señor. El Señor es Señor de señores. Es Dios mismo, es el Salvador. Si no lo entendemos de esa manera, si no entendemos Juan 3:16, otra vez, sí, otra vez, hasta que se quede. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. ¿Ah? Pues Pablo dice, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Me amó, me ama y me seguirá amando. Dio todo por amor a la humanidad. ¿Lo quiere que dice Tito 2:14? Dice la palabra de Dios, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de bueno, un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo, con un propósito, que es 1 de Pedro 2:9. Vamos viendo cómo va presentando las cosas la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Si leemos el versículo, apúntelo y vuélvelo a leer y vea qué somos. Pueblo santo, pueblo elegido. ¿Qué gente santa, pueblo elegido? Algo así como lo presenta. Sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Amén. Pueblo adquirido, gente santa, gente separada. Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Del uno a dónde? En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesús. ¿Hasta ahí? Es una bendición poder preguntar a cada uno. ¿Iluminó la palabra de Dios? ¿Realmente eres pueblo santo? ¿Eres el real sacerdocio? ¿Realmente estás llevando a cabo la misión que se nos ha encomendado como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores de Cristo? ¿O hay después? Ahorita no tengo tiempo. Al rato. A ver si me da la gana. Sí, pero no. Es que, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice segunda, no, Efesios 2, 8 y 9? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, no por obras. Al rato me porto bien. Ahorita no. Voy a ver mi vida. Tengo que disfrutar. Ajá. Cuando te llamen a dar cuentas para dónde vas a ir. No hay que ser tibios, porque la palabra de Dios ahí en Apocalipsis dice que Dios no quiere los tibios. Si lo hayas ahí en Apocalipsis, no seas muy caliente, o sea frío, o sea, algo así. No recuerdo bien. Vamos a la Biblia porque se me olvida a veces cómo dice realmente, ¿verdad? No que se me olvide que está en la Biblia, sino que se me olvida la cita en donde esté que está en Apocalipsis a las iglesias. Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Qué tremendo. Y con eso podemos entender por cuanto no eres ni frío ni caliente, ni tibio, te vomitaré. En otras palabras, se oye feo y perdón por la expresión, pero me das asco. La verdad, te vomitaré. Es algo que debemos entender. Es que Dios no habla así. Entonces, ¿qué está diciendo? Con palabras comunes que conocemos nosotros, con realidades. ¿Por qué? Porque se nos ha hablado, se nos ha enseñado y hemos entendido. No, muchas de las veces nos hacemos los que no entendemos, los que no oímos, los que no sabemos. Es que tengo que buscar una iglesia donde a mí me acomode, donde me hablen bonito, es que donde me aflojen dinero, si no money no honey, perdón por la expresión, pero es la más común. Las iglesias están para ayudar, ciertamente, pero más lo espiritual.
Ciertamente que cuando se junta un grupo, una congregación, una iglesia, de lo mismo que da la iglesia, se junta un fondo para ayudar a la iglesia. Y en ocasiones viene gente que no son de la iglesia y se les ayuda. Pero no por eso vamos a dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sabiendo que Dios nos ama de tal manera, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no nada más a unos, no, a todas las personas. ¿Qué es el mundo? Toda la gente. ¿Qué es el globo en que vivimos? Es un planeta terrenal para nosotros. Pero ¿quién es el mundo? La gente, las personas. La iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia no es el templo, la iglesia es la gente que compone toda la congregación, esa es la iglesia. El templo donde nos reunimos es el recinto donde alabamos y glorificamos a Dios. ¿Cuál es el punto? Dios nos habla y nos deja saber de muchas maneras. Ciertamente son saludos de Pablo a los hermanos, son las oraciones de Pablo. Pero ¿qué nos enseña todo esto? ¿De qué manera nos ama Dios, que nos perdona cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero? Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y rebeliones, viene y nos habla y te oímos. No endurecemos nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? No este. Este, el centro del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, porque si Cristo, siendo Dios mismo, no se aferró a ser Dios mismo. ¿Por qué digo que es Dios? Porque ahí en Juan 1:1, que es lo que nos dice, si lo leemos en la Biblia y entendemos qué es lo que dice, ¿sabes qué dice? Dice la palabra de Dios, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en Filipenses 2 dice, no se aferró, no se, no, yo soy Dios y no me muevo, no. Se negó a sí mismo y bajó a la tierra. Obviamente que Dios Padre hizo un cuerpo para poner ahí lo divino, lo santo de un ser humano, para poder darle a la humanidad lo que necesitaba espiritualmente. ¿Lo quieres? Repito, parezco grabadora, pero es la verdad. Es decisión de cada quien. Es decisión tuya, es decisión mía, es decisión de todos. Yo he decidido, como dice un corito, seguir a Cristo. Yo he decidido, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las necesidades, seguir en la obra del Señor. Aunque se burlen de ti, aunque te critiquen, aunque te dejen solo, Cristo nunca te deja solo. Cristo siempre está contigo. No que la palabra de Dios haya fallado, como ¿cómo se llama? El sembrador, la parábola del sembrador. Una cayó en tierra, en el camino entre piedras, y no, otra entre espinos, y no, pero una cayó en tierra buena y allí floreció. No es que la palabra de Dios falle o que el pastor fracase, es que dónde está cayendo la palabra de Dios, en qué tierra, en qué corazones. Esa es decisión de cada uno. Me resta más que leer desde el 5. Dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? La voluntad de Dios Padre, dice el 4, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. El 5, al cual sea la gloria por siglos de los siglos. Amén. Y la Biblia se repite varias, no varias, muchas veces, a veces hasta 60 veces. En Romanos 16:27, ¿qué dicen? Dice la palabra de Dios, al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Y así cerramos, esperando que sea de bendición para usted. No es un juicio, no es juzgar a nadie, es una enseñanza. ¿Le sirve? Tómela. ¿No le sirve? Déjela allí que alguien más le pueda servir. Estamos interesados en sus almas, no en sus carteras, no en sus cuentas de bancos, no en qué ropa trae, sino en su alma, sea quien sea, no importa.
sea pobre, sea rico. Si la palabra de Dios llegó a tus oídos, no endurezcas tu corazón. Pon atención, porque puede ser que tu alma tenga salvación, si tú lo deseas. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra. Gracias, Señor, por este principio de esta epístola de tu siervo Pablo. Señor. Danos sabiduría para hablar, danos entendimiento para explicar y aprender al mismo tiempo. Háblanos y enséñanos, guíanos con tu Espíritu Santo, guíanos de Él, fortalece nuestra fe, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Asimismo, danos palabras, danos entendimiento para poder seguir predicando tu palabra. Bendice pues a mis hermanos, donde quiera que estén, en este país y en otros. Sé con ellos, con tus siervos que predican tu verdad, con tus misioneros, con tus obreros, con aquellos que, Señor, se animan a salir fuera de sus comodidades y buscar sinceramente esparcir tu palabra alrededor del mundo. Bendice pues tu ministerio, tus siervos, tus obreros, tus maestros. Nos ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, guianza y protección, Señor, suplimiento a aquellos que están en necesidad, sanación a aquellos que están enfermos, según tu voluntad, Señor. Que todo sea, Padre, para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.